bienvenidos a un nuevo capítulo más desde el corazón del territorio Agua. En este recorrido acompáñenos a saber más sobre nuestra cultura, nuestro idioma, ya que es importante para nosotros. ¿Qué importancia tiene el Aguapid aquí en la comunidad? Pues desde el punto de vista, el Aguapid es un idioma muy importante, ¿no? Lo que pasa de que nuestros mayores no han dado la enseñanza a las generaciones que hemos venido creciendo, por lo tanto pues ha hecho que el idioma se nos desaparezca, ¿no? Nosotros como nueva generación hemos desconocido y por lo tanto pues estamos perjudicados, diríamos, como Agua. ¿Cómo se viene transmitiendo el idioma Aguapid aquí en la comunidad de generación en generación? Bueno, desde el punto de vista, pues en casa, de parte de las familias, en unos casos no están impartiéndolos, hay que ser sinceros, ¿no? En la comunidad educativa, que es la escuelita, pues estamos dando lo que es la parte básica, pero se nos ha hecho tan difícil impartirla y compartirla porque en base que es nuestra familia, no lo aplican, entonces se nos está haciendo difícil hacerle entender y la generación nueva pues no quiere apropiarse del idioma nuestro, que es nuestro idioma importante, que debemos denominarlo como nativos Agua y como dueños de nuestro territorio. ¿Qué mensaje le dejaría usted a los jóvenes para que se siga conservando el idioma aquí en la comunidad de Babosa? Ahorita el mensaje que yo dejaría, podríamos unirnos, podríamos sumarnos, porque tenemos familias que en este año lectivo 2025-26 han venido de las otras comunidades como es Hualpí Medio, Hualpí Alto, y tenemos padres de familia al momento que están dominando el Aguapid. Entonces, más bien como mensaje que yo dejaría para el campo de la comunidad en general y comunidad educativa es unirnos. ¿Podría decirnos usted algunas palabras en Aguapid? Por ejemplo, el respeto aquí para el idioma. Bueno, Pachparusne, Huatkenday, mensaje gasa, tunda Aguapid parandu, Pachpané, enseñaguín frases, palabras, verbos, adjetivos, tunne aprender guina, tunda gasa, gasane yal, cupairus, papish, cuanguas, aqua, enseña gasa, pachpasun, dominio Aguapid garas. A continuación, además del idioma, él nos contará sobre nuestra cultura del pueblo Agua. ¿Puede decirnos su nombre y cuántos años tiene? Soy Guillermo Taipur, tengo 64 años. Aparte de los cultivos aquí en la cultura que se mantienen, como por ejemplo nuestra cultura que es el baile, o sea, tradiciones que se han venido conservando, aquí por ejemplo la Semana Santa, ¿cuál cree que es importante usted? Aquí desde lo que somos de lo que es la cultura de los aguaces, quieren saber ustedes. Sí. Entonces aquí lo primero es el chutón que hacen el baile. La Semana Grande se respeta mucho y la Pascua también hace su baile, hace sus comelones y así. ¿Cómo ha cambiado la cultura Agua aquí, la comunidad al pasar de los años? ¿Se han ido olvidando o la siguen manteniendo? Aquí desde que hemos vivido en este tiempo, como ya no somos como los que somos de los primeros generaciones que somos ahora, y los que son antiguos como ya se han terminado, y los papás como no nos han dejado enseñando como decir el idioma, nada, algunos saben y otros no, y entonces de cambiado totalmente como ser jóvenes, pero no sé si llevarán la cultura lo que es como somos uno. Como pudieron observar, aquí en mi comunidad aún se sigue manteniendo culturas ancestrales de nuestros antepasados. La comunidad tiene como principalmente el valor de trabajar unidamente, el respeto mutuo entre el uno y el otro. Algo importante de la comunidad viene a ser el idioma, ya que no todos lo hablan, hay un cierto porcentaje que sí lo hacen. Aún se siguen conservando palabras que forman parte de nuestro lenguaje. Aquí nosotros mantenemos el contacto físico con nuestra naturaleza, ya que forma parte de nuestra identidad cultural y tanto el bienestar para nosotros.
Nuestra cultura es algo importante para nosotros porque viene siendo nuestra identidad y cómo nosotros nos vemos. Como es decir, el agua. En otras palabras, le vienen a decir el hombre de la barbacha. Y si le decimos Inga al agua, decimos hombre de la montaña. Eso sería en el parte del idioma, que vendría a ser el aguapit. Además del idioma, tenemos nuestra cultura que viene a ser importante para nosotros. La cultura para nosotros no es solo conservar, sino seguir manteniéndola viva. Una de las creencias que nosotros tenemos viene a ser el chutún, el mal aire, la mal hora, el mal viento y el espanto. También tenemos la Semana Santa y la festividad de nuestra comunidad. Todas estas prácticas hacen que la cultura se mantenga viva aquí en la comunidad hasta la actualidad. Gracias por acompañarnos. Leo en tus comentarios qué tal te pareció este recorrido y si es importante conservar nuestra cultura y nuestra identidad cultural. Leo en tus comentarios, no olvides darle like, suscribirte. Estos videoblogs son una producción de ProConnect. Míralos en el canal de YouTube APAC Producciones y en nuestras redes aliadas. Gracias por la difusión.